El próximo sábado se va a hacer una oración en la Plaza Central a las 6 de la tarde, una oración por la ciudad y por las futuras elecciones, así que están invitados a participar en la Plaza Central. La Comisión de Pastores de la ciudad lo está organizando para orar, para que Dios dirija las elecciones y pueda Dios estar dirigiendo también a aquel candidato que va a estar siendo parte de nuestra ciudad, dirigiendo nuestra ciudad en los próximos años. Así que recuérdelo, el sábado que viene a las 6 de la tarde se va a estar haciendo esta oración allí en la Plaza Central de Plotier. Gloria al Señor. Muy bien, mientras los chicos están ya en su clase, estamos hablando de una serie que tiene que ver con los enemigos del alma. Y nuestra alma, nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y debemos cuidar nuestra alma y debemos también limpiar nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser limpiada de toda contaminación y de todo pecado. Y hay debilidades en nuestra alma que nosotros tenemos que saber reconocerlas. Cada uno de nosotros tiene ciertas debilidades en su alma. Y nosotros esta noche voy a hablar de las debilidades del alma y cómo podemos hacerle frente a esas debilidades, cómo podemos fortalecer nuestra alma para poder luchar con las herramientas que Dios nos está dando para defendernos y cómo podemos nosotros fortalecernos interiormente y también reconocer que las debilidades, si bien son un problema que todos tenemos dentro del alma, pero también nos ayudan a depender de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, sabemos que no es por nuestra fuerza ni por nuestra capacidad que estamos firmes o que estamos en pie, sino es porque Dios, la gracia de Dios está sobre nosotros. Bueno, muy bien. Comenzamos de esta manera. Primero, entendiendo qué es la debilidad en una persona. Nosotros tenemos que entender que la debilidad, si nosotros lo miráramos en función de una muralla que está alrededor de una ciudad para protegerla, la debilidad sería el punto más débil que tiene esa muralla por donde el enemigo se puede meter. A veces estamos cerrando la casa y nos queda una parte del terreno que todavía no hemos podido cerrar porque nos falta dinero, porque no tenemos el portón o no tenemos la puerta y nos queda un pedazo de alambre puesto y esa sería como nuestra debilidad. Entonces, si de alguna forma vemos por dónde se nos pueden meter, es por ahí, por ese lugar. Entonces nosotros tenemos que entender la debilidad donde está y saber que esa debilidad hay que protegerla, hay que cuidarla. Entonces el perro lo ponemos ahí para que le tenga miedo el ladrón, entonces no entre y nos ataque. Entonces de esa manera defendemos la debilidad de la fortaleza que estamos logrando. Así también en nuestra vida tenemos debilidades. Y nuestra vida tiene ciertas áreas de nuestra vida donde el diablo puede meterse, puede entrar o puede afectar nuestra vida y nosotros tenemos que saber que esa es una debilidad, por lo cual no hay que distraerse en ese lugar, sino hay que poner la mejor guardia en ese lugar y la mejor defensa en ese lugar, porque si estamos protegidos en ese lugar es donde el diablo no va a poder atacarnos porque tenemos allí puestos nuestros ojos y puesta nuestra atención, de tal manera que ese lugar está defendido a través de la fe, a través de la oración, para que no podamos ser víctimas del enemigo en esa área de nuestra vida. Otros puntos que tenemos que observar, que la debilidad se puede abrir por una puerta que nosotros le hemos abierto al pecado, porque nosotros mismos incursionamos en esa área del pecado y se abre una puerta al pecado. O también la podemos tener por una herencia del pecado, porque el pecado también genera debilidades que se heredan de los padres. Y así, por lo tanto, hay personas que heredan de sus padres ciertas debilidades y allí hay cierta tendencia hacia el pecado. No quiere decir que tú eres juzgado por los pecados de tu padre, porque la Biblia tiene muy claro eso, que cada cual va a ser juzgado por sus propios pecados. Pero sí que hay una tendencia dentro de tu alma, inclinación al pecado de ese lado. Por eso dice la herencia corruptible que hemos recibido de nuestros padres. Por lo tanto, allí también tenemos que observar que hay ciertas debilidades que son ciertas tendencias que las familias tienen
y que vienen arrastradas de generación en generación, y de eso tenemos que tener cuidado. Por eso sucede en lugares donde los padres cometieron adulterio, y después queda esa debilidad en la familia, y a veces hay familias que repiten la historia de generación en generación, y todos en la familia han cometido adulterio, porque alguien le abrió la puerta al pecado, y luego ese pecado queda allí como una debilidad en el alma de la familia, y allí empezamos a caer en el pecado por causa de esa debilidad. Por eso todos nosotros procedemos de Adán y Eva, por lo cual dice la Biblia, el pecado entró por un hombre y por un hombre todos pecaron, pero luego cada uno de nosotros también es juzgado por su propio pecado. Es decir, que nosotros tenemos la debilidad que vino a través de Adán, y a través de Adán se diseminó en toda la humanidad. Pero así también tú heredas debilidades de tu familia, por lo cual tienes que tener mucha atención y prestar atención también en cuáles son los pecados que tu familia ha caído, cuáles son las cosas que han traído destrucción a tu propia familia, a tus ancestros. Entonces, cuando tú prestas atención de esto, tú tienes que darte cuenta que también hay una tendencia al pecado dentro de tu familia, lo cual tienes que poner alerta porque también es tu muro que está caído en ese lugar y necesitas fortalecerlo para no caer en las mismas tentaciones o en los mismos pecados que cayeron tus padres. ¿Se entiende esto? Amén. Entonces usted tiene que estar ya prestando atención cuáles son las cosas que sucedieron en tu familia para no distraerte y no pensar que eso jamás te va a tocar a ti. Por más que tú estés firme en el Señor, tú tienes que saber que eso es parte de las raíces que traes de tu familia. Por lo cual, si en tu familia hay raíces de alcoholismo, lo más probable es que tú también tengas tendencias a eso, y si tú te pones a jugar con el alcoholismo, lo más probable es que termines siendo un alcohólico. Entonces, si tu familia tiene tendencia a la violencia, lo más probable es que tú también tengas reacciones violentas dentro de tu casa. Y lo más probable es que si tú no controlas eso, vas a ser una persona violenta en tu hogar. Pero también el adulterio, la fornicación, la pornografía, la mentira, el chisme, el engaño, el robo, todas son tendencias. Entonces, cuando una persona tiene en la familia gente que es muy chismosa, lo más probable es que en tu mesa te guste escuchar chisme. Y te acostumbre y parezca natural escuchar los chismes. Y eso es parte de la debilidad que tu familia está arrastrando. Entonces, si tú tienes esas debilidades, tú tienes que saber que también eso es pecado. Lo que pasa es que a veces nos escandalizamos y nos asombramos por pecados que suenan más, hacen más ruido. Y esas cosas pequeñas que tal vez no hacen tanto ruido, como la envidia, como la pobreza, como la vagancia, ¿me entiendes? Como la dejazón. No hacen tanto ruido como algo pecaminoso, pero también es parte de las debilidades que la familia tiene. Entonces, cuando tú naces en una familia donde nadie en tu familia ha podido terminar su casa, lo más probable es que también tú estés luchando que no puedes terminar tu casa. Entonces, cuando tú estás en ese punto, te tienes que dar cuenta que allí hay raíces que no se han cortado y necesitan cortarse para que tú puedas desarrollar una vida plena, un alma sana de todas esas ataduras que vienen arrastrándose de familia. Así que hay que tener mucho cuidado con las adicciones, porque las adicciones producen tendencias. Entonces, cuando una persona está atada por las adicciones o ha caído en las adicciones, tiene que rogar para que esa maldición no caiga sobre sus hijos. Si tú te has convertido y has entrado a Cristo ahora, tú tienes que rogar para que eso no caiga sobre tus hijos y tienes que advertirle a tus hijos que estén atentos a eso para que no destruya tu hogar. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos ayude para tener una alma libre y una alma sana de todas estas debilidades que atacan a las personas. Acciones para liberarse de la debilidad. Salmo 32, comenzamos allí. Vamos a leer 11 versículos de ese Salmo 32. Y allí nos va a marcar las acciones que tenemos que hacer cuando estamos dentro de una debilidad. El que escribe este Salmo es David, el rey David, justamente atado de una debilidad. Y cuando uno mira la debilidad, ¿cuál era la debilidad de David? Usted sabe que David cayó en las garras cayó enamorándose de una mujer que no le pertenecía. ¿Me entiende? Él la miró por estar sin hacer nada en el tejado de su casa, mientras todos estaban los soldados guerreando,
y él decidió tomarse unas vacaciones. Y en esas vacaciones se quedó en el terrado de su casa y observó, y justo en el arroyo había una mujer bañándose desnuda allí, porque todos los hombres no estaban todos de guerra. Y él estaba ahí y justo vio eso, y él, como rey, tenía todo el derecho, la autoridad, no el derecho, pero sí tenía el poder, que es distinto al derecho, y bajo su poder la mandó a llamar. Y allí tuvo relaciones con esa mujer. Y después, para tapar todo su pecado, ¿qué es lo que hizo? Él agarró y tapó el pecado de una manera tal que mandó a que bajara el marido de esa mujer, a ver si el marido bajaba y se acostaba, porque evidentemente era una mujer hermosa. Así que el marido bajó, pero el marido era recontra fiel a Dios y recontra fiel al rey. Así que bajó y él dice, no es justo que yo esté disfrutando de mi familia mientras todo el pueblo está de guerra. Así que se puso a la puerta del rey. ¿Para qué? Para decir, yo voy a estar guardia en la puerta del rey, pero no voy a ir a disfrutar de mi esposa. Entonces el marido no la tocó a la esposa. Y él no podía tapar su pecado de esa manera. Entonces, ¿qué hizo? Lo emborrachó y dijo, bueno, si borracho seguro que va a ir y se va a olvidar de sus valores. Resulta que ni borracho se olvidó de sus valores y siguió fiel a la puerta. Así que al otro día el rey, como no podía tapar su pecado, ¿qué hizo? Le hizo una carta y en la carta decía al general del ejército que lo ponga en lo más recio de la batalla, que allí lo ponga a esta persona. Y él llevaba la carta en su mano sin saber que era su sentencia de muerte. Y mientras iba con su carta, llegó allá y el general lo puso lo más recio de la batalla y murió en la batalla. Y así él dijo, tapé el pecado. Resulta que él no tapó el pecado porque Dios sabía todo y sabe todo, y Dios se lo sacó a luz, el pecado. Pero cuando uno mira esto, había un personaje en la historia que no se menciona mucho, que es la abuela de David. ¿Y quién era la abuela de David? La abuela de David había sido prostituta, la abuela de David. Y era cuando se llama Rahab la ramera, que fue una de las que estuvo en el muro de Jericó, que recibió a los espías y los escondió. Era una ramera, una mujer prostituta. Esa era la abuela de David. Entonces son raíces que se traen, que uno a veces no entiende. Y en un momento David dice en un salmo, dice, en pecado me concibió mi madre. Lo dice así. En pecado. No es que sea pecado tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Pero tampoco sabemos si David fue hijo de Isaí real o no fue hijo de Isaí real. Por algo lo dice David, en pecado me concibió mi madre. Por algo lo dice él. Entonces, él venía con raíces de su alma y que no las rompió, no las cortó. Y esas raíces tarde o temprano florecieron y dieron a luz y salió a luz el pecado. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, cuando una persona tiene esos problemas, necesita cuidarse. Pero mire lo que dice el texto, versículo 3. Voy a leer allí. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Hasta ahí paramos ahí. Encontramos que dijimos acciones para liberarse de la debilidad. La debilidad uno se libera a través de la confesión. La confesión es algo sumamente importante porque él dijo, había guardado su pecado, lo había escondido el pecado. Él lo había tapado y resulta que aparece el profeta Natán con una simple historia, porque Dios le revela a Natán el pecado que estaba guardado y el profeta viene con una historia muy así dramática, en donde había un hombre rico que tenía muchas ovejas y sin embargo había un hombre pobre
que tenía una sola oveja, y al hombre rico le llegó visita ese día, y entonces el hombre rico no quiso matar de sus ovejas, y agarró y fue, y le tomó la oveja al hombre pobre, y se la mató, y la cocinó, y se la comió. Y David saltó como justiciero y dijo, que ese hombre muera inmediatamente. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y allí se descubrió el pecado. El pecado que estaba escondido se descubrió a través de un profeta que le reveló Dios el pecado que estaba guardado. Entonces dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, que cuando el pecado está, la persona se envejece por dentro, se muere por dentro. Porque el pecado del alma, lo que produce dentro del cuerpo, dentro del espíritu de la persona, es una muerte interna. El pecado es muerte. Y cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, nos mata por dentro y comienza a generar enfermedades en nuestros huesos. Y este hombre estaba allí secándose por dentro porque no podía hablar lo que le estaba pasando, no podía adorar a Dios, no podía cantar a Dios, no podía ser feliz en su interior porque había una mancha tremenda en su alma y esa mancha se llama pecado. Cuando el pecado entra en el alma de una persona, destruye por dentro, mata por dentro y seca a la persona y comienza a morirse internamente esa persona. Por más que por fuera diga que está todo bien y que le va bien la vida, lo que pasa dentro de su alma es el problema. Pero él tuvo que confesar su pecado. Él dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, que todo su vigor, su fuerza, sus ganas de vivir, sus ganas de hacer cosas, sus ganas de emprender, se murieron por el pecado que había dentro de su alma. Dice así, mi pecado te declaré y no lo encubrí, no encubrí mi iniquidad. Es un momento que él habla estas expresiones, es un momento que él fue descubierto. Y él, al ser descubierto, mire, al ser descubierto, él dice, o él pretende justamente que él confesó el pecado, pero no lo confesó públicamente, lo confesó adelante de Dios. Y él tendría que haber confesado públicamente porque era el líder, porque era el rey. Y como lo confesó en secreto, dice la Biblia que todo lo que se hace en secreto, Dios te lo saca en público. Entonces, ¿qué sucedió en la vida de David? En un momento de la vida de David, en esa tristeza, ese desánimo que vino sobre su cuerpo, sobre su alma, él comenzó a quedarse encerrado, a deprimirse y a quedarse en su trono, en su casa, y dejó de atender al pueblo. No tuvo más ganas de atender al pueblo. Y se quedó en su vida de rey, simplemente. Entonces Salomón, su hijo, su otro hijo, Salomón, ¿qué hizo? Puso un consultorio de atención al público en la puerta de la entrada del reino. Y empezó a atender todas las quejas de la gente. Y empezó a decir, si yo fuera rey, ¿cómo le ayudaría? Si yo fuera rey, le solucionaría su problema. Si yo fuera... Y así comenzó a ganarse el corazón del pueblo. Así fue como Absalón hizo esto. Y en un momento Absalón llegó y le hizo una rebelión a su propio padre. Todo es causa del pecado. Una rebelión a su propio padre. Y cuando le hizo la rebelión a su padre, resulta que él lo destronó al padre y el padre tuvo que huir porque lo iba a matar. Y en esa huida le consultó Salomón a los consejeros cómo tenía que hacer para poder consolidar el reino y los consejeros le dieron cierto consejo, que se hubiera enterrado a la terraza de la casa, digamos, del rey, y que violara a todas las concubinas del rey. Y eso hizo. Subió Salomón y tuvo relaciones con todas las mujeres que tenía el rey. Se las violó todas en público. Consecuencia del pecado. Después finalmente Absalón muere porque lo matan. Pero todo es consecuencia del pecado. Para que entienda la importancia de la confesión, la importancia de cerrar las puertas, la importancia de renunciar, la importancia de prestar atención a las debilidades que arrastramos de familia y no pensar que están ya superadas, que están ya asumidas, que ya pasaron, sino darse cuenta que son todas cosas que están en el alma, son problemas del alma. Por eso estamos en esta serie atacando justamente los problemas que tiene el alma.
Salmo 40, versículo 1 al 4 leo. Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bueno, esto lo canta después que fue restituido a su reino. Después que Dios lo restaura y que él tiene que hacer un holocausto, un sacrificio por causa del pecado que había cometido. Y luego viene este cántico: bienaventurado a quien Dios no inculpa, porque él ya había pedido perdón, había confesado su falta delante de Dios y ahora estaba en el proceso de la restauración. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por las debilidades, tenemos que darnos cuenta que en la debilidad se debilita nuestra alma, se debilita nuestro cuerpo, se debilitan nuestras fuerzas y se debilita nuestra alma en la resistencia contra el pecado. El pecado entra y crea un proceso de deterioro y de muerte dentro del alma de las personas. Y eso es lo que va destruyendo todas las áreas de nuestra vida. La necesidad de que exista la debilidad dentro de nuestra alma. Cuando las personas están fuertes, se vuelven arrogantes. Cuando las personas están bien, se vuelven autosuficientes. Cuando las personas están económicamente bien, parece que se comen el mundo, se llevan el mundo por delante. Cuando las personas están viviendo una vida, digamos, de prosperidad, se olvidan de la necesidad del pobre, se olvidan de las necesidades de la gente de abajo, se olvidan de las personas. Por eso les pasa a muchos políticos que viven una estratosfera y no tienen los pies puestos en la realidad. Y para encontrar la realidad, ¿saben qué hacen? Hacen encuestas para escuchar al pueblo. Y el pueblo está podrido de las encuestas, no le contesta ninguna encuesta. Entonces están desorientados porque están viviendo fuera de la realidad del pueblo. Eso le pasa a los políticos. A los ricos les pasa esto. Entonces nosotros tenemos que comprender que todo esto es el momento de la arrogancia. Cuando la arrogancia viene y la altivez viene, luego viene la humillación. Porque lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Primero la arrogancia y luego la humillación. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? La humillación. Usted tiene que saberlo, que es así. Todo arrogante después necesita que Dios lo humille. Esto es parte del proceso y del ciclo de Dios. Es un ciclo que hace Dios con las personas. Y lo va a hacer con nosotros también, porque no estamos exentos de esto. Entonces, la necesidad de la debilidad, el segundo punto. Las debilidades nos acercan a Dios, porque así como David en un momento tenía victorias por todos lados, le ganaba, no había nadie que lo enfrentara, pero resulta que eso le provocó una arrogancia y una autosuficiencia. Y eso provocó que él se la creyera. Y ahí está el problema. Entonces la debilidad lo hizo poner los pies en la tierra y lo hizo pegarse un choque contra la pared, tanto en la enfermedad de su cuerpo, tanto en la riqueza de su pueblo, tanto en el punto en que Dios lo juzgó. A un punto límite en donde Dios, él en toda su prosperidad dijo: voy a construirle casa a Dios. El gran templo de Salomón. Y Dios le dijo: tú no me construirás casa, porque tú derramaste sangre. ¿Cuál es la sangre que le reclamaba a Dios? ¿Sabe cuál es la sangre? La sangre de Usías, el esposo de esta mujer que le había mandado a matar. Esa es la sangre que Dios le estaba reclamando. ¿Entiende cómo las consecuencias? Tu hijo me construirá casa, le dijo Dios. Así que él tuvo la dicha de comprar todos los materiales, hacer los planos, contratar a todos los obreros, pero él no pudo poner un ladrillo. No pudo llevarse el honor de construirle casa a Dios. ¿Por qué? Porque sus manos derramaron sangre. Dios se lo prohibió.
Entonces, entender cómo ciertas cosas tienen consecuencias nefastas en nuestras vidas. Pero aquí es importante entender la necesidad de la debilidad. Estamos en pie porque el Señor quiere que estemos en pie, hermano. Cuando la persona se cree muy santa, muy pura, se vuelve arrogante también. Se vuelve legalista en ese punto. Se vuelve intransigente con el pecado. Parece que, ay, te va a contaminar si toca a esa persona pecadora. Se vuelve así, idiota en la cabeza, se le sube no sé qué humitos a la cabeza y se cree mejor, superior a las otras personas. No se quiere juntar con la chusma para no contaminarse. Eso le pasa al ser humano, ¿viste? Y por más que pasen los siglos, seguimos siendo iguales con los mismos errores. Y esto le pasaba. Por eso Dios sabe que al que se cree fuerte de repente te pincha y te deja débil. Para que clames, para que busques a Dios, para que dependas de Dios. Porque eso es lo que a Dios le agrada, que tú y yo dependamos de Dios. Y si Dios te bendice, mantén la cabeza humillada y agachada porque Dios te ama. Y si estás en pie, porque Dios quiere que estés en pie. Pero mantente humilde de corazón. Si no te mantienes humilde, en cualquier momento te baja el copete Dios. Diga gloria a Dios, a ver, gloria a Dios. Diga, si yo me enaltezco, que Dios me baje el copete. A ver, dígalo. Amén, que así sea. Que Dios te baje ese copete si en algún momento te levantas en arrogancia. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Bueno, no puedo poner que se grabe esto. Bueno, muy bien. Seguimos mirando esto. Dice 2 Corintios 10:12. Dice así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con pensar que estamos firmes. Pensar que estamos firmes. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, cuando nosotros estamos firmes, que parece que los demonios nos obedecen, cuando de repente hay milagros y parece que estamos tan firmes, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y ese versículo viene de toda una lista del pueblo de Israel que vio la gloria de Dios, que comió maná, que pasó por el mar rojo como tierra seca, que recibieron milagros de Dios tremendos. Y dice, ni uno de ellos pudo entrar en la tierra prometida. Ni uno. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Dando a entender que el que se crea que está firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando la arrogancia sube el corazón, al alma y a la mente. Mucho cuidado. Entonces, mejor cuando estemos llenos de necesidad, porque estamos humildes de corazón. Este es el gran peligro de la bendición. El gran peligro de la bendición está acá, que te vuelve arrogante. Mejor humilde de corazón. Entonces, cuanto menos tenés, mejor está tu alma, porque depende y clama a Dios por todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Mateo 3:13 dice, misericordia quiero y no sacrificio. A ver, porque lo tengo resumido. A ver, ¿lo tiene? Mateo 3:13. ¿Está? ¿Está allá? Dice así. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es un pasaje que usa el Señor Jesucristo justamente en medio de la mujer agarrada en el acto mismo de adulterio. Es decir, todos primero estaban listos para matarla. Y luego Jesús le usó la frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no quedó ninguno. Ninguno. Desde los más viejos a los más jóvenes se comenzaron a retirar. Entonces, entender que Dios nos habla de esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, que Dios busca la misericordia, que es mejor que el legalismo. Entonces, cuando las personas entran en un estado de legalismo, se vuelven peligrosas. La iglesia se vuelve peligrosa cuando entra en un estado de legalismo. Entonces, Dios quiere practicar la misericordia. La misericordia es cuando encontrás a alguien que está en el acto mismo del pecado. ¿Cómo reaccionas?
cómo juzgas, cómo criticas, cómo hablas, cómo opinas. Porque a veces la gente opina de una manera y la pregunta, ¿y si fuera tu hija o si fuera tu hijo el que le pasa esto, cómo opinarías? Porque te puede pasar. Entonces, como dice ese dicho, no escupas para arriba, ¿cómo es que dice? Porque te va a caer en la cara. Entonces, no escupas para arriba. Entonces, ten cuidado, por eso misericordia quiero, dijo el Señor, misericordia quiero. Entonces, tratar a la gente con misericordia, tratar a la gente con amor, tratar a la gente con paciencia, tratar a la gente, como la gente dice, esto no aprenden más, como que yo fuera tan sabio. Entonces, cuando está esa expresión en tu boca, es porque la arrogancia está en tu corazón. Entonces, ten cuidado, ten paciencia. Ten paciencia. Por eso Hebreos hay un pasaje que dice que Dios nos rodea de debilidades para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Es decir, que aquellos que servimos a Dios, Dios nos rodea de debilidades para que tengamos paciencia con los extraviados, para que no nos creamos superior. Cuando las personas no han vivido situaciones de pecado en su vida, denigrantes, y ven a alguien que fue un violador, un asesino, o que salió de la cárcel, o que le pasó una situación familiar que hizo cosas aberrantes. Y muchos como que le da asco esa clase de persona. ¿Por qué? Le da asco. Porque se creen mejores. Entonces Dios de repente nos mete en niveles de debilidades para que nosotros seamos pacientes con los extraviados e ignorantes. Entonces, necesitamos entender misericordia. Quiero aprender lo que significa, dijo el Señor. Entonces, cada uno de nosotros tiene que aprender lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio. Aprenda esa palabra, misericordia. Lo que es misericordia es el amor en acción, la compasión activa. Hermano querido, la compasión que se tiene que mover. Entonces, cuando tú tienes un hijo y tu hijo está en el pecado, tu hijo está en las drogas, tu hijo se tiró, tu hijo, imagínense que tu hija se dedicó a la prostitución, ¿tú cómo reaccionarías? Algunos padres me han preguntado, ¿qué hago, pastor? La echo en la calle, la echo de mi casa. Y yo le digo, hermano, si tú la echas de tu casa, ¿quién la va a recibir? Si tú no la puedes recibir, que eres su propio padre, ¿quién la va a recibir? Entonces, ¿cómo la vas a echar de tu casa? Por más que no te guste lo que está haciendo, no deja de ser tu hijo, no deja de ser tu hija. Ten misericordia. Ten misericordia. Entonces, la misericordia es sumamente poderosa, porque dice, con la misericordia y con la verdad se corrige el pecado. No se corrige con el legalismo el pecado. No se corrige con la rigidez el pecado. Se corrige solamente con la misericordia y la verdad. Entonces, necesitamos personas que aprendan a ser misericordiosas. Que aprendan a ser misericordiosas. Amén. Aprende a ser misericordioso. Aprende por la buena lección. Aprende por el hecho de estar sentado en una iglesia y de estar escuchando. Aprende a ser misericordioso. Porque si no lo logras aprender así, el hecho de la enseñanza y la educación, lo tienes que aprender en carne viva, en carne propia. ¿Qué significa, en otras palabras? Con tu propia familia, en tus propios problemas. Entonces mejor aprende de la lección, que es más barato y menos doloroso, que aprenderlo en carne viva. Misericordia quiero, dijo el Señor. Entonces entender que Dios quiere misericordia y quiere que aprendamos a usar la misericordia, que aprendamos a ser compasivos, que no nos dé pena, que no nos dé asco, que no nos dé lástima, que no nos sintamos superiores a agarrar así como a la persona como si fuera, ay, pecador no me va a contaminar. Segunda de Corintios 12, 8 al 10 leemos. Dice, al respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en presunciones,
en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción la terminología del texto, pero es el apóstol Pablo hablándonos en este texto, donde él había recibido anteriormente este texto. Él cuenta su historia, que él recibió revelaciones de Dios tan fuertes y tan poderosas, que él fue llevado al tercer cielo, tuvo visiones y fue llevado al tercer cielo. Y allí vio la gloria de Dios. No sé qué le habrá visto en el tercer cielo, pero evidentemente vio la grandeza de Dios, vio la presencia de Dios, vio la gloria de Dios en ese lugar, en las visiones. Y él dice, y para que yo no me envanezca, porque eso le puede pasar a una persona que Dios lo usa, que Dios le revela, que Dios le muestra cosas sobrenaturales, le puede pasar que se envanezca. Entonces dice, Dios me mandó un aguijón de la carne. Y no explica la Biblia qué era ese aguijón de la carne. Pero evidentemente era algo que lo punzaba, que lo pinchaba. Algunos especialistas en la Biblia dicen que posiblemente sea el problema que él tenía en los ojos, porque evidentemente estaba sufriendo un problema en los ojos y como que él estaba orando por una enfermedad de su cuerpo. Y dice que oró 3 veces a Dios para que Dios le quitara ese dolor de su cuerpo, esa enfermedad de su cuerpo, y Dios le dijo que no. Es decir, que Dios le contestó que no. Entonces, para aquellos que son exitistas en la vida y que de repente parece que Dios está con ellos cuando Dios les responde positivamente, y si Dios les responde negativamente, creen que Dios no está con ellos. Pero sin embargo, esos textos bíblicos son para todos, para que aprendamos a entender cómo obra Dios. Que Dios sana cuando Él quiere. No cuando yo quiero, ni cuando yo lo declaro, ni cuando yo lo profetizo, ni cuando yo lo digo. No. Dios sana cuando Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Así que si Dios quiere, Él puede sanarte. Pero si Dios no quiere, no te va a sanar. Por lo tanto, yo tengo que aceptar esto como voluntad de Dios. Y aceptar esto también como un trato de Dios. Aunque sea fuerte, aunque sea doloroso. Es un trato de Dios. Y aquí está diciendo él, para que yo no me envanezca, Dios me mandó esto. Dice, y encima dice el texto, dice, un mensajero de Satanás para que me abofetee la cara. Es como que un demonio que Dios permitió que lo atacara y ese demonio le abofeteaba la cara al apóstol Pablo. Y él lo reprendía, oraba, qué sé yo, y no pasaba nada. No se liberaba. Y vuelvo a leerlo para que ahora sí lo va a entender bien. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me lo haré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando estamos débiles, entonces reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Me ha tocado estar orando por personas que están a punto de partir. A punto de partir. Recuerdo, nunca se me olvidó esa mujer que me tocó orar. Fui a la clínica, oré, y yo sentí la gloria de Dios de una manera tremenda. Sentí la presencia del Espíritu Santo allí, y resulta que oré para que sucediera el milagro. Y bajé de ese 4º piso y me voy caminando y llego a la esquina y me llama la hija, ¿sabe qué? Murió. Pero yo había sentido la gloria de Dios ahí. Pero entonces me di cuenta que lo que yo había sentido era la presencia del ángel que se estaba llevando su alma. Yo no lo había discernido bien correctamente, pero eso es lo que estaba viviendo. Pero era el momento clave que esta mujer estaba viviendo allí, se estaba despidiendo de esta tierra para irse con el Señor. Y yo experimenté eso allí, la presencia. Cada vez que un creyente parte con el Señor, los ángeles de Dios están al lado de ese cuerpo, esperando que llegue el toque final de su alma. Cuando la cadena de plata se quiebra, es decir, que el alma se separa del cuerpo, allí los ángeles de Dios llevan su alma a la presencia de Dios. Y allí se siente la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Muy bien. Y aquí tenemos que entender que en ese momento de debilidad es donde nos fortalecemos en el Señor. Entonces, cuando nos golpea la necesidad,
agárrese del Señor porque hay un ángel de Dios que te está fortaleciendo. Entonces, aunque parezcas débil por fuera, está la presencia de Dios por dentro. Entonces, la gloria de Dios está sobre tu vida. Entonces, cuando tú estás pasando por una enfermedad, Dios te está cuidando. Aunque tú no lo veas, Dios está al lado tuyo, porque dice que mandará a sus ángeles para que estén contigo. Entonces, en los momentos débiles es donde nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor. Y allí la presencia del Señor está. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Si tú tuvieras varios hijos, pero uno de tus hijos estuviera enfermo, ¿tú dónde estarías? ¿Jugando con los sanos o en la cama con el enfermo? En la cama con el enfermo. Entonces, si tú eres una hija de Dios, ¿dónde crees que está Dios? Al lado tuyo. En el momento de la enfermedad, ahí está Dios al lado tuyo. Entonces, tenemos que entender este pasaje de esa manera. Entonces, en medio de las debilidades, Dios está con nosotros. Por eso son necesarias las debilidades, porque así nos aferramos a Dios. Y así tenemos esa experiencia con Dios. Nos sane o no nos sane, Dios está con nosotros. Porque su presencia está con los necesitados. Alabado sea el Señor. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Entonces, aquí donde el creyente tiene que cambiar aún su vocabulario. Me gozo en las debilidades. Porque las debilidades me hacen conocer a Dios. Las debilidades me hacen también entender que yo soy frágil. Me hacen entender que soy débil. Me hacen entender que en cualquier momento puedo caer, así que no me la crea tanto, porque en cualquier momento puedo caer. Así de frágil soy, si el Señor no me sostiene de la mano, entonces me caigo. Me hace entender eso. Entonces me hace entender que yo, si estoy firme, es porque estoy dependiendo de la gracia de Dios, simplemente de la gracia de Dios. Si estoy con vida, es porque Dios me da vida. Amén. Dijo alguien, si el Señor te cerrara la valvulita del oxígeno y no pudieras respirar más, te quiero ver a ver cómo estás. Entonces no te la creas tan fuerte ni tan que mañana voy, pasado voy, hago esto. No, porque vos hacés porque Dios te dejó la canillita abierta del oxígeno, si no, no podés hacer nada. Así aquellos que se creen tan arrogantes tienen que darse cuenta que están vivos porque Dios te da vida. Hay gente que dice, no, yo tengo plata porque trabajo. No, vos trabajás porque tenés salud, porque Dios te da trabajo. Porque si no tuvieras salud, amigo, si te tuvieras desesperado con una mochilita de oxígeno, a ver si podés hacer lo que haces. Si tuvieras EPOC, a ver si podés hacer lo que haces. Ganaste tu carrera porque Dios te dio fuerza, Dios te dio. Si no pudieras caminar ni siquiera de acá al baño, a ver qué podés carrera ganar. Sería una maratón ir al baño cuando no tenés oxígeno. Dice de esta manera, dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es otra expresión maravillosa. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. Amén. Este cuerpo va a morir, pero se va a transformar en un cuerpo glorificado. Entonces, cuanto más estamos afectados acá, pues más estamos llegando para allá. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando somos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. Entonces, necesitamos ser fuertes en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Joel 3:10 dice así. El débil, diga el débil, fuerte soy en Jehová. Así dice. A ver, ¿sí? Forjada espada en vuestras asadores. Dice, diga el débil, fuerte soy. Es un texto que habla del arrepentimiento y de buscar a Dios y habla de levantar las armas para defenderse del enemigo. Y hay una expresión maravillosa allí que dice, diga el débil, fuerte soy. Y aquí es una arma tremenda que nosotros tenemos que salir de la debilidad a través de la fortaleza que viene del Señor. Pero qué importante es esta expresión que hay acá, que el que se siente débil tiene que decir, fuerte soy, porque cuando soy débil soy fuerte en el Señor. Amén. Entonces, Dios no defiende con brazos, ni con armas, ni con guerra, ni con dinero. Dios te defiende con su presencia.
Dios prospera con su presencia. Por lo cual, hermano querido, yo tengo que entender que aunque por fuera esté débil, lo importante es que por dentro esté lleno de la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Anime su alma declarando lo que no tiene, declarando lo que le falta. Si está enfermo, diga, soy sano en el Señor. Si está débil, diga, soy fuerte en el Señor. Si está cansado, diga, estoy fortalecido en el Señor. Y usted comienza a declarar, porque lo que provoca esta declaración de fe, provoca que su espíritu y su ánimo comienza a revivir. Comienza a aferrarse a Dios y allí Dios es la esencia de la vida. Amén. Y cuando Dios llena tu alma, llena tu fuerza, saca tus debilidades de tu cuerpo. Alabado sea el Señor. Dice, cuando estamos enfermos debemos rogar por la sanidad. Dice, pero Dios es soberano y Él sabe todo lo que nos pasa. Y las necesidades y las debilidades aprendemos justamente a depender de Dios. Dice, no somos autosuficientes. Debemos creer y depender de Dios. Nuestra fortaleza consiste en no descuidar nuestras vidas, no descuidar, nuestras debilidades y entender que Dios es que a través de su gracia nos fortalece. Por lo tanto, si no caemos, no es por nosotros, sino más bien por Dios. Esto produce un corazón misericordioso y compasivo. Alabado sea el Señor. Por lo cual, hermano, cuando usted mire a su hermano, no mire a su hermano para juzgarlo, sino mírelo como superior. Y mírese a usted mismo como alguien que está trabajando, que está luchando. Y si tiene debilidades, no se haga problema por tener debilidades, porque lo hacen sensible, lo hacen dependiente. Amén. Dependiente de Dios. Entonces, cuando estamos débiles, a veces la gente dice, tengo que orar por otra persona. Dice, pero no tengo fuerza, no estoy bien. Hermano, agárrese de Dios. Porque no es usted el que ora, es Dios que ora a través suyo. Aférrese a Dios. Pero no ayuné, no es de eso lo que depende el milagro. Depende que usted se aferre a Dios. Aférrese a Dios, agárrese de Dios, dependa de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, Dios nos puede usar. Dios nos nos usa en su gracia y la gloria es de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que cuando nosotros damos gloria a Dios, lo que estamos dándonos cuenta, reconociendo que no es por nosotros que se hizo esto o aquello, es porque Dios nos fortaleció. Amén. Necesitamos tener un corazón compasivo, misericordioso. Y aprender a usar la misericordia, porque la sociedad en la que vivimos está llena de gente que juzga. Está llena de gente que opina. Está llena de gente que sabe hacer las cosas, pero cuando el otro gobierna. Está llena de gente que da su opinión. Hermano, tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que aprender a usar de esa misericordia. Alabado sea el Señor. Para terminar, conozca bien sus debilidades. Rastree para arriba a ver en qué anduvieron sus padres. Sepa en qué anduvieron sus padres. Porque allí hay unas debilidades que también están latentes en su alma. Tenga cuidado de eso. No se crea autosuficiente ni superior, porque en cualquier momento está en las mismas cosas de tus padres. Aprenda a confesar sus pecados a Dios. A abrir, declarar. Porque las consecuencias del pecado son terribles. Porque lo que tú siembras lo cosechas multiplicado. Por lo cual las consecuencias del pecado no son uno por uno, son multiplicadas. Si tú haces mal, lo cosechas multiplicado. Si tú siembras viento, dice la Biblia, cosechas tempestad. Entonces, confiesa el pecado adelante del Señor. Confiésalo a tiempo, antes que vengan las consecuencias. Aprende a saber el significado de misericordia. De misericordia y verdad, y no sacrificio. Fortalézcase por medio de la fe y de la gracia del Señor. Cuando usted está en la presencia de Dios, fortalézcase en la presencia de Dios. Agárrese de la presencia del Señor. Cuando se siente débil, ore, quebrántese, clame a Dios. Porque allí donde Dios te hace fuerte, aunque por fuera te sientas débil. Si estás enfermo y parece que Dios estuviera lejos, no está lejos. Acuérdate, Dios está al lado tuyo.
Agárrate del Señor, fortalécete con el Señor, agárrate de la mano del Señor, porque si Él quiere, esa enfermedad desaparece. Si Él quiere, te va a sanar. Si Él quiere, el pronóstico cambia. Si Él quiere, alabado sea el Señor, amén. Busquemos al Señor, porque hoy Argentina es el hazme reír del mundo. Es el hazme reír del mundo. La arrogancia argentina. Cuando usted escucha a los argentinos hablar afuera del país, parece que se comieran el país. La moneda argentina no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Y no es culpa de este gobierno o del anterior. ¿Sabe qué? Es culpa del pecado. Y Dios quiere humillarnos. Así que lo único que les pido es que cuando el Señor nos vuelva a levantar, no nos la creamos como que somos mejores, nada más. Lo único que le pido es que si Dios levanta de vuelta a Argentina y le hace una potencia, usted mantenga el corazón humillado, humilde delante del Señor, ¿me entiende? Y hable humildemente, porque es la única forma que la bendición continúe. Si no, volvemos al ciclo de la humillación. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor. El Señor necesita gente misericordiosa, gente bondadosa, gente compasiva, gente experimentada en quebrantos, gente que haya pasado situaciones difíciles para que le pueda ayudar a los demás a pasar sus situaciones difíciles con un corazón compasivo. Dios necesita personas así. Quizás usted está pasando por una situación y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, para que aprenda, hermano. Es para que aprenda cómo se lucha, cómo se defiende, cómo se tracciona, cómo se empuja para adelante, para que aprenda cómo sobresalir en medio de la necesidad, cómo salir adelante, cómo levantar nuevamente cabeza hacia adelante. Para eso te pasa. Entonces, solamente aprende agarrado del Señor, porque el Señor te va a levantar, el Señor va a fortalecerte. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Si tú te sientes débil, tú tienes que decir, fuerte soy en el Señor. Y ahí comienzan tus declaraciones de fe y eso repercute en tu alma. Amén. Alabado sea el Señor. Dios hace así en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Póngase de pie, por favor. Quizás usted no sabe lo que está pasando a la persona que está al lado suyo. Lo más probable es que no sepa. Sus luchas, sus problemas, su angustia, sus dolores. Tal vez no lo sepa. Pero algo que tenemos que tener es un corazón misericordioso y sensible. Tenemos que tener eso. Así que en esta mañana algo que podemos hacer es justamente orar por la persona que está al lado nuestro. Orar. ¿Qué le parece? Mientras yo oro, yo le voy a pedir a usted que ore por la persona que tiene al lado suyo. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias por este mensaje, que la palabra traiga fruto, que funcione en el alma, que fortalezca el espíritu. A los que están débiles, fortalécelos. A los que están enfermos, sánalos. Que la mano misericordiosa de Dios descienda en este lugar. Señor, nos humillamos delante de Dios. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras debilidades. Pedimos perdón, oh Dios, que tú nos limpies de toda maldad, que saque de la mente, del corazón, del alma, todo pensamiento inicuo, impuro, que tú limpies nuestros corazones para que nuestra vida te agrade, Dios. Ten piedad y misericordia de nuestras vidas, ten piedad de la iglesia, ten misericordia de nosotros como hijos tuyos, que tú nos purifiques el alma, nos limpies el corazón, Padre. Señor, pon tu mano sobre nosotros y purifícanos y arranca todo lo malo que hay en el alma. Ayúdanos a ser misericordiosos, compasivos. Señor, que podamos ayudar a las personas en medio de sus necesidades. Señor, que tengamos palabras de ánimo, de aliento que realmente animen a la gente. Espíritu Santo, saca del hoyo a las personas, del pozo cenagoso, Señor, de la angustia, del dolor, de la tristeza, de la enfermedad. Señor, pon tus manos
mano sobre los que más necesitan hoy, Señor, y ten piedad y misericordia de sus vidas. Señor, envía tu mano poderosa que nos levanta, que nos fortalece, que nos hace crecer, oh Dios. Haz crecer a tus hijos en poder, en gloria. Señor, que tu misericordia descienda sobre la iglesia. Te rogamos, Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre, amén. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Ahí sin abrir los ojos, ponga la mano sobre el que está al lado suyo, por favor. Ponga su mano así para orar, para interceder. Rogarle a Dios que fortalezca, que levante, que sane, que haga una obra milagrosa, que obre en la vida, en la mente, en el alma de las personas. Señor, ten piedad, ten piedad. Ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de tus hijos, Señor. Obra, obra milagrosamente, obra, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, obra, 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 Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, ten piedad y misericordia. Señor, ten piedad y misericordia en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, obra, obra en el corazón, el alma. Sanando, liberando, Señor, obra, obra. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Padre. Bendito, bendito eres, Señor. Alabado es tu nombre, alabado es tu nombre. Para siempre su misericordia, Dios, para siempre su misericordia. Alabado es su nombre. Gloria a Dios. Vamos a participar hoy de la cena del Señor. Y aquellos que van